Nace en 1902 en una familia cristiana, en una población relativamente pequeña, aunque es sede episcopal, Barbastro, y se forma ahí los primeros años, vive allí, ¿no? Sus padres, don José y doña Dolores, proporcionaron a José María una educación profundamente cristiana. Y deseo que vosotros seáis paternalistas también. Si no, sois desagradecidos. Transcurrían los días felices en aquel hogar, pero pronto el sufrimiento llama a su puerta. Durante los años 1910, 1912 y 1913, fueron falleciendo sucesivamente por enfermedad 3 hermanas pequeñas de José María. Esta experiencia templa su carácter y le hace madurar. Tienen que trasladarse a Logroño y allí ve las pisadas de alguien que con los pies descalzos ha estado caminando sobre la nieve. Él sigue esas pisadas y se da cuenta que es un padre, si no me equivoco, carmelita, que se llama el padre José Miguel, y empieza, eso le remueve mucho, ¿no? Dice, bueno, aquí alguien está andando sobre la nieve descalzo, ¿yo qué hago por el Señor? Eso fue el motivo que le movió a pensar, bueno, ¿yo qué tengo que hacer por el Señor? No fue una simple reacción emotiva y pasajera. Comencé a barruntar el amor, a darme cuenta de que el corazón me pedía algo grande y que fuese amor. En 1918 comenzó los estudios eclesiásticos en el seminario de Logroño y 2 años después se incorporó al seminario de San Carlos de Zaragoza. En 1923, con permiso de sus superiores, pudo realizar un antiguo deseo de su padre y comenzó a estudiar también Derecho en la Universidad Civil de Zaragoza. El 28 de marzo de 1925, José María Escrivá fue ordenado sacerdote en la capilla del seminario. Celebró su primera misa en la Basílica del Pilar, en sufragio por el alma de su padre. Desde aquel momento, la Santa Misa se reafirmó como el verdadero centro de su vida. El trabajo profesional del sacerdote es el ministerio sacerdotal. Por lo tanto, tendrá 2 pasiones dominantes el sacerdote. Aparte de amar mucho la Sagrada Eucaristía, por lo tanto la misa, de hacer una misa que dura todo el día, de no tener prisa, pues las almas en el confesionario, la predicación de la palabra de Dios. Hay que ir a la confesión. Sí, hay que confesarse, hay que agradecer al Señor esta pisada suya y hay que pisar ahí, en esa huella santa. 3 días después de su ordenación, se trasladó a Perdiguera, un pueblo de 870 habitantes cerca de Zaragoza. El párroco había enfermado y él le sustituyó durante 2 meses. Tras su estancia en Perdiguera, volvió a Zaragoza, donde desempeñó diversos encargos pastorales. Terminó la carrera de Derecho y se empleó como profesor para atender las necesidades de su familia, su madre y sus 2 hermanos. En la primavera de 1927 se trasladó con su familia a Madrid para hacer el doctorado en Derecho. En los barrios periféricos y en los ambientes más necesitados desarrolló una gran actividad sacerdotal por medio de su trabajo en el patronato de enfermos. Caminaba de una parte a otra para administrar los sacramentos a personas enfermas y moribundas. Hacía estos recorridos a pie, rezando el rosario y arropado en su manteo. En aquellos primeros años del Opus Dei,
Yo iba con hermanos vuestros a los hospitales de Madrid y charlábamos con los enfermos, les hacíamos las camas, les lavábamos los pies, les cortábamos las uñas, perdonad estos detalles, les peinábamos, les decíamos palabras de cariño. Y recuerdo que, de este puedo hablar porque ya está en el cielo hace muchos años, una persona de una familia conocida, uno de los primeros de aquella época, de los primerísimos años del Opus Dei, pues cogió un vaso de noche, era de un tuberculoso y estaba, y yo le dije, a limpiarlo, y después me dio un poquito de pena porque la cara de asco que había hecho. Fui detrás de él y había en el mismo piso, era en el Hospital General, un cuartito donde se limpiaban esas cosas, y lo vi con una cara maravillosa de cielo, limpiando con toda la mano. Él se daba cuenta también de que muchos católicos eran, por así decir, muy buenos católicos en su vida de oración, pero esa vida de oración era muy distante luego de la vida de familia, de la vida del trabajo. Eso hay algunos textos donde ya antes del 28 se ve que eso tiene eso, pero él no sabe qué es hasta el 2 de octubre del 28, quizá hacia las 10 de la mañana, en su habitación, después de una de las meditaciones de unos ejercicios espirituales para el clero de Madrid, y entonces tiene esa iluminación que nunca nos dijo exactamente cómo era, porque quemó los papeles que tenía, porque pensaba que le tomaríamos por un santo, y como él no quería, pues quemó todo eso, ¿no? De manera que sabemos que en ese momento vio el Opus Dei, se puso de rodillas para agradecer al Señor esa luz, y entonces empezó a buscar a ver si ya existía eso que le había enseñado el Señor, pensando que eso ya existía, entonces que él se apuntaría a eso. Pero el Señor le hizo ver que eso lo tenía que hacer él. El 2 de octubre de 1928 quiso el Señor, hace ya 47 años casi, que apareciera el Opus Dei. Una movilización de cristianos que supieran sacrificarse gustosos por los demás, que hicieran divinos los caminos humanos de la tierra, todos, santificando cualquier trabajo noble, cualquier trabajo limpio, cualquier quehacer terreno. Y yo tengo que decir que yo no he fundado el Opus Dei. El Opus Dei se fundó a pesar mío. Ha sido una voluntad de Dios que se ha verificado y ya está. Yo soy un pobre hombre, no he hecho más que estorbar. De modo que no me llames fundador de nada. Amo al Opus Dei con todo mi corazón. En cuanto es un instrumento para servir a la Iglesia, para servir a las almas, para contribuir a la paz y a la felicidad de las criaturas todas. Al bienestar del mundo, también material. Él piensa que no va a haber mujeres, ¿no? Porque no... Pero después el Señor le hace ver en la misa, el 14 de febrero de 1930, no sé si es en el momento de la comunión, que tiene que haber mujeres. Entonces él, pues hasta unos pocos, quizás semanas antes, había escrito que en el Opus Dei no iba a haber mujeres ni de broma, ¿no? Entonces, pues, el Señor le permitió que dijese eso, y en la misa le hizo ver que sí, que eran también hombres y mujeres. La maternidad embellece, sois estupendas, os tienen envidia, ¿eh? ¿Está claro? Y cada hijo que viene es una bendición de Dios, una confianza de Dios. Hijas mías, tened cuidado en el vestir, tened cuidado en vuestras conversaciones, en vuestro modo de comportaros. Mirad que tendréis que pedir perdón al Señor no solo de vuestros pecados, sino a peccatis alienis mundame domine. Señor, perdóname de los pecados ajenos, de los pecados que quizá cometen por vuestra culpa, por vuestra tontería o porque vais vestidas o desvestidas de una manera escandalosa. Ya sé que aquí no sucede, porque la vida, el ambiente es cristiano, pero por si acaso no está mal que lo penséis, para que tengáis cuidado. Mi
padre tiene una bodega de licores. ¡Anda! Pues la hemos hecho buena hoy. Y a mi alrededor, padre, a mi alrededor... Me hija llaman mía, Fanatini, padre. hija mía, los fanáticos no saben amar ni perdonar. Y tú sabes amar y perdonar. Con todo el alma, padre. Pues entonces, ¿cómo te van a llamar fanática? Alguien que está muy cerca mío, padre. Ama y perdona. Está acá. Ama y perdona. Oyes, y quiérelo mucho al que te dice eso. Quiérelo con un cariño muy bueno, ¿eh? Sí, padre. Que él esté satisfecho. Gracias, Que padre. con eso estará satisfecho el Señor. Gracias, padre. Y dile que es un pícaro muy grande, anda. Y tú... Oye, marido, qué fresca es tu mujer. Por ejemplo, hay dos momentos en que el Señor permite que piense que el Opus Dei es una invención suya, ¿no? Y por tanto que eso no es de Dios y que está engañando a la gente, ¿no? Son dos momentos muy fuertes, dos pruebas muy duras, a las cuales en diversos años él responde al Señor: bueno, Señor, si eso no es tuyo, destrúyelo inmediatamente, ¿no? Y ante esa respuesta suya, el Señor le dio una paz que no se puede expresar, inefable. ¿Qué significa el Opus Dei dentro de la Iglesia? Opus Dei, tú sabes las significaciones: Operatio Dei, trabajo de Dios. Es decir, significa llevar a la gente a santificarse en medio de la calle, a decirles: los religiosos y las religiosas tienen obligación de hacerse santos, los sacerdotes también, pero ¿y los demás? Lo mismo. Era muy cómodo decir que no. El Señor ha dicho a todos que seamos santos, como lo es perfecto su Padre Celestial. Y no lo ha dicho a los frailes, ni a las monjas, ni a los curas, sino a ti también, y a aquella, y al otro, y además a todos. Es la santificación del trabajo, es decir, a cada cristiano, cualquiera que sea su oficio y su situación en la vida, decir a la madre de familia, decir al profesional, decir al operario, al obrero, que allí donde está puede y debe ser un buen hijo de Dios. Era una cosa completamente nueva. Claro, la idea no era suya, la idea era de Dios, pero no había nada en la Iglesia de ese tipo, de que fuesen hombres que trabajaban en su profesión, que buscaban al Señor en su trabajo, que hacían no apostolado además del trabajo, sino a través del trabajo hacían apostolado con otras personas. Todo eso no existía. Cada uno vencerse a sí mismo. Esta fuerza que tira de la ropa hacia abajo, es decir, no, Señor, hacia arriba. Y si con la gracia de Dios vencemos, estamos ayudando a los demás. Con la comunión de los santos. Derechos, valientes, sirviendo al Señor en medio de la calle, en medio del trabajo, siendo un buen amigo de tus colegas y además un ejemplo para tus colegas, diciéndoles con sinceridad, sin ofenderles, la verdad, pero ayudándoles. Cuando conocí a San José María, me impresionó el mensaje de que Dios se encuentra en toda realidad humana. Que no hay ningún momento de la jornada en el que no se pueda encontrar a Dios. Y que no hay acción o minuto de tiempo de esta vida que no tenga un valor eterno si con nuestra voluntad lo vivimos unidos a Dios. Esto ha sido para mí una iluminación, una revolución, un terremoto. Cuando la gente se convenza de que el trabajo es un medio no solo de subsistencia y de mejora económica, como hemos dicho al principio, sino de santidad, procurarán ofrecer a Dios una cosa bien hecha. En 1933 contaba ya con un puñado de estudiantes universitarios
a los que comunicaba sus grandes sueños de apostolado en todo el mundo. Necesitaba contar lo antes posible con una sede donde aquellos jóvenes pudieran acudir para formarse cristianamente, y tras muchos esfuerzos puso en marcha la Academia Día, una iniciativa civil de clara identidad cristiana, en la que se daban clases de Derecho y Arquitectura. Pero las iniciales de la Academia tenían un significado más profundo: Dios y audacia. La Guerra Civil Española supondrá un serio obstáculo para la naciente fundación. Son años de sufrimiento para la Iglesia, marcados en muchos casos por la persecución religiosa, de la que el fundador del Opus Dei, solo después de numerosas penalidades, conseguirá salir indemne. Quería que cada uno creciese y viviese con la propia conciencia. Cierto, el punto es formar la conciencia. Cierto, el punto es formar la conciencia. Y por esto en el Opus Dei se encuentran todos los medios y recursos para que un cristiano normal pueda formarse y poder después vivir con plena responsabilidad y libertad como laicos en medio del mundo. Queréis, desde luego, llevar vida cristiana, acercaros a Jesucristo cada día más, como yo. ¿Y sabéis cómo nos acercamos? Empleando los medios que Él ha puesto, que son el conocimiento de su doctrina, de la doctrina cristiana de siempre, porque la doctrina es igual que la que el Señor manifestó a través de los profetas y luego por Jesucristo, su Hijo, que vino a la tierra con ese fin, para redimirnos. Luego la Iglesia tiene en depósito esa doctrina. En 1943, por una nueva gracia fundacional que don José María Escrivá recibe durante la celebración de la misa, nace la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz, en la que se incardinan sacerdotes que proceden de los fieles laicos del Opus Dei. Los fieles debemos rezar por los sacerdotes todos del mundo, con gran amor para el romano pontífice, con gran amor para todos los sacerdotes. Cuando no podáis alabar a un sacerdote, callaos. Si son tan buenos, es que me los habéis dejado solos. Convenceos los cristianos todos, y especialmente los argentinos, de que tenéis un clero excelente. Lo que pasa es que algunos de ese clero pues se sienten un poquito solos porque les falta vuestro cariño y vuestra oración. Esto es. Rezad por ellos. Él decía, ¿no?, que era un alma esencialmente eucarística, ¿no?, y siempre nos repetía que teníamos que ser esencialmente eucarísticos y que la misa debe ser el centro y la raíz de toda nuestra vida. Y además él lo vivía así, de manera que cuando ya a las 10 de la noche tenía de 9:30 a 10 un encuentro con las personas informal, de familia, pero llegaba a las 10, sonaban las 10, se ponía en pie y ya se metía en Dios, y siempre nos decía que agradecía mucho en esos momentos la misa que había celebrado ese día y agradecía la que iba a celebrar al día siguiente, de manera que ya y vivía todo ese periodo de la noche en silencio y bueno, ya se preparaba para la misa del día siguiente. Tenía en el oratorio de la Santísima Trinidad, que así se llama el oratorio que usa el prelado del Opus Dei, una columba eucarística, ¿no? Tenía mucha devoción el poder tener al Señor no solo en el sagrario, que llamaba cárcel, una cárcel de amor, pues tenerle ahí en la columba eucarística y a veces pues poder abrir la columba eucarística de manera que se viese la hostia y poder hacer su oración ahí delante. En la Sagrada Eucaristía, lo sabéis como yo, está Cristo Señor nuestro, oculto en la hostia santa, está realmente, verdaderamente, sustancialmente, con su cuerpo, con su sangre, con su alma y con su divinidad. Y está allí para alimento nuestro. No dejéis de ir a comulgar con frecuencia. Me acuerdo, por ejemplo, una misa que me impresionó mucho. No hacía nada especial, celebraba la misa con mucho recogimiento,
sin entretenerse tampoco especialmente, sin ir demasiado lento, normal, muy concentrado. Y recuerdo que dio gracias después de la misa, se arrodilló, y era todo un silencio acompañándole, y él fue diciendo en voz baja, pero se le oía el Adoro te devote de Santo Tomás, ¿no? Desde el principio hasta el final, y luego se levantó y dijo, bueno, tenéis que poner mucho el corazón en la Eucaristía, aunque a veces os sintáis secos, ¿no? Y parece que hacéis comedia, pero hacerlo, poner todo el corazón. Y se le veía que siempre estaba pendiente de la Eucaristía. Cuando iba por la calle saludaba a los sagrarios de las iglesias por donde pasaba. En fin, era continuamente un vivir con el Señor. La expansión del Opus Dei por el mundo hizo necesaria la oportuna aprobación de la Santa Sede. El fundador, a pesar de estar gravemente enfermo de diabetes, decidió ir a Roma. El Papa Pío XII mostró su agrado por los trabajos apostólicos del Opus Dei. Sin embargo, la solicitada aprobación hubo de esperar algunos años, hasta que la Iglesia proclamase, tras el Concilio Vaticano II, que la llamada a una santidad perfecta no es solo tarea de las personas consagradas a Dios, sino de cualquier hombre o mujer. Dios nos ayudará a ser santos, cumpliendo nuestros deberes de Estado. Si tú eres casado, queriendo mucho a tu mujer, queriendo mucho a tus hijos, cuidándote por ellos, cuidándolos a ellos, trabajando en tu labor profesional con sentido de justicia, siendo generoso. Yo soy ingeniero y me gusta mucho mi profesión. Por eso me meto demasiado en el trabajo y a veces me dejo absorber demasiado. ¿Qué puedo hacer con mi actividad para agradar a Dios, Padre? Oye, tú trabajas, tienes tus delineantes y tu cliente, ¿no? Pero tienes muchos papeles encima de una mesa, ¿no? Pues ponte allí encima de la mesa en sitio visible, no te vergüenza. Una imagen de Nuestra Señora. ¿Eres casado? Sí, Padre. Y un retrato de tu mujer. Madre mía, cuánto te quiero. Y a tu mujer diré, guapa. Y adelante, adelante. Ya tu trabajo no te absorbe. Tu trabajo va bien, se sobrenaturaliza y se humaniza. Anda. Estamos para algo en la tierra. Para algo que no es nuestro egoísmo. Es vivir de cara a la felicidad futura, siendo felices aquí abajo ya. ¿Creéis que es incompatible? Y no es incompatible. Pues yo puedo decentemente echar una mirada por tu kiosco. Yo sé que sí. Antes, para estar de ama de casa, era fregotear los suelos, darle que le das a la ropa. Ahora no. Tenéis máquinas para todo. Y están al alcance de todas las fortunas. Las hay grandes, pequeñas, medianas. Sabéis, hasta ingeniería sabéis. ¿Te parece que es poca profesión esa? Sois enciclopédicas. Y pude ver a color por la televisión las Olimpiadas. Parece que estoy viendo a aquellos que se ven flojitos, ¿eh? ¿Te acuerdas? Sí, Padre. Que iban con su pértiga. Se medían, ¿eh? Y luego... Perdonadme si hago un poco el juglar de nuestro Señor, ¿eh? Y miraban y volvían. ¡Un fracaso! Blanditos, como dices tú, ¿eh? Y se relajaban los músculos allí un poco. Y se reconcentraban. Parece que el aleteo de una mosca los volvía locos. ¡No! Querían estar en lo que hacían. Y otra vez y otro fracaso. Y un tercer fracaso. Y al final, ¡podían! Pues nosotros, con la gracia de Dios, que es la mejor pértiga y la única pértiga que tiene el cristiano, con la gracia de Dios nos saltamos lo que sea. En 1946, la sede del Opus Dei se estableció en Roma. Allí se trasladó San José María definitivamente, y desde allí, bajo su impulso,
el Opus Dei irá extendiéndose paulatinamente a 30 países de los 5 continentes entre 1946 y 1975. Cuando gli chiesi come facevo ad educare alla fede. Cuando le pregunté cómo educar en la fe a mis hijos, que entonces eran muy pequeños, pues tenían 1 año, 2 años y 3 años. Me ponevo il problema, insomma, no, di come, quando pregare. Me planteaba el problema de cuándo y cómo rezar, de cómo transmitirles E esto. lui mi rispose con molta chiarezza, no? Era molto Y él me determinato respondió con quando mucha scriveva, claridad, quando ci porque era doveva muy dire determinado cuando tenía que chiarezza. decirte algo. Se vuoi che i tuoi figli amino Dio, Si quieres que tus hijos amen a Dios, ama mucho a tu marido. Los dos tenéis que amaros mucho, porque es a través del testimonio de vuestro amor que vuestros hijos podrán comprender poco a poco lo que es el amor verdadero, el amor grande, el amor eterno. L'amore grande, l'amore eterno. Animaos pues, los que estáis casadas y los que estáis casados. Podéis y debéis ser unos santos cristianos. Ser santo no es hacer beaterías, ni hacer cosas raras. Es sencillamente el ordinario de cada día mejor hecho. Y cuando no podemos hacerlo mejor, cada día con más pena por no haberlo hecho mejor. Sed santos como es santo mi Padre Celestial. Y eso no lo dice solo a los que llevamos estas cosas, ¿eh? Dice a todos, a los casados, a las casadas, a los solteros, a los obreros, a los intelectuales, a los campesinos, a todos. En 1970 comienza unas peregrinaciones a santuarios marianos para rezar a la Virgen por la Iglesia, el Papa y la labor de las almas del Opus Dei. También multiplicó sus encuentros apostólicos con muchos grupos de personas de distintos países. Nos hemos reunido, un grupito de familia, para hablar de lo que os dé la gana a vosotros, no de lo que me dé la gana a mí. De modo que empezad por donde queráis. Hijo mío, si cuando se encuentran dificultades en la vida hay que ir al trago, y yo dentro de esta sotana debía tener hectolitros de... Porque yo vengo a hablar un ratito, de manera confidencial, con aquella, con aquel, con el otro, con la otra, con la de más allá, con el de más allá. Con cada una solas y al oído. Le encantaba el rosario, ¿no? Y por tanto eso ya era una cosa... con la Virgen se sentía siempre muy niño, ¿no? Y eso lo inculcaba muchísimo. Siempre lo que hacía al entrar en un sitio era mirar la imagen de la Virgen y saludarla y decirle algo, ¿no? Y eso lo conseguía en situaciones curiosas. Aquí en Roma, cuando pasaba por las calles, se da cuenta de todos esos medallones que hay de la Virgen en muchas esquinas, y luego, claro, te decía, ¿y te has fijado que ahí hay un...? ¿Te has fijado que...? De manera que era un continuamente vivir pendiente de la Virgen. Y las que rezáis el rosario, animaos, animaos. Yo siempre hago lo mismo, enseñar mi rosario. ¡Hala! Os lo enseño. Os lo enseño. Sí, os lo enseño. Os lo enseño. Con muchas medallas como mi abuela. Y os advierto que las beso todas, cuando lo rezo todos los santos días. Padre, ¿y todos los días lo reza usted muy bien? Por lo menos lo rezo con amor. Es como un novio o un buen hijo que quiere hacer un obsequio a su novia o a su madre y va con la guitarra. Unas veces se da cuenta de lo que toca y otras se distrae un momento, pero sigue con la guitarra, ¿verdad? La madre o la novia le agradecen lo mismo, porque eso es una manifestación de amor. Los hombres, aun los más malos, los más depravados, guardan en su corazón un afecto muy grande a la madre. Y la madre de Dios es nuestra madre. ¿Cómo no la vamos a querer? Anda, díselos así. Anda. Gracias, Padre. Y después enséñales a rezar el rosario. En uno de esos viajes en México, mientras contemplaba un cuadro de la Virgen de Guadalupe, confió a un hijo suyo: así querría morir,
mirando a la Santísima Virgen y que ella me dé una flor. Y así murió. Era el mediodía del 26 de junio de 1975. Al entrar en su habitación de trabajo, dirigió la mirada a un cuadro de la Virgen de Guadalupe y cayó al suelo desplomado a consecuencia de un paro cardíaco. La Virgen había escuchado su oración. A mí las cosas que más me gusta contar son la profunda humanidad, sencillez. O sea, con él se estaba muy bien. Se estaba muy a gusto. Era una persona de grandísimo corazón, muy simpática, con la que se pasaba de lo más divino a lo más humano, se reía, se lloraba, en fin, por tanto, uno se sentía a su lado muy querido, muy comprendido. Ven aquí tú, que yo estoy muy solo. Así, y yo, con este chico tan bajo al lado desmerezco, pero ¿qué vamos a hacer? Hace varios días que estoy tratando de tener un turno de hacerle una pregunta. Pero sí, ¿quién te dice a ti que no? Tú me coges a mí y haces así y me cruje el esqueleto, ¿eh? Bueno. El abrazo no te lo perdono, me lo darás sin apretar. Bueno. Ven, anda. El beato José María quería a la Iglesia con locura, apasionadamente, y no lo ocultaba. Era un sacerdote que el corazón no le cabía en el cuerpo. Tenía siempre esa disposición de tratar mucho a Dios y tratando a Dios de querer a todas las personas. Iba por todos los sitios procurando dar todo lo que tenía. No se quedaba con nada ni siquiera de su personalidad porque lo ponía todo a disposición de la gente.